Hola amigos de Revolución 3.0, soy Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Y bueno, para hablar de estas situaciones de los derechos humanos y los contextos, recién se acaba de aprobar el manual para el uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas. La Sedena da a conocer a través del Diario Oficial de la Nación el día 29 de mayo este manual y se nos anuncia como algo muy bueno para el respeto a los derechos humanos, como un manual que viene a proveer de herramientas importantes para el uso de la fuerza de parte de las Fuerzas Armadas. Ante eso, ¿qué podemos decir nosotros? Primero, hay que señalar que hay un artículo 16 constitucional, hay un artículo 129 de la Constitución también, que regulan el uso del ejército y las Fuerzas Armadas. Y se dice que en tiempo de paz la Fuerza Armada solo servirá para ejercer acciones inherentes a la disciplina militar. Es decir, desde hace varios años ya, desde que iniciara Salinas de Gortari, primero con esta utilización del ejército, después el intento de la creación de la Policía Federal Preventiva, que finalmente hoy es esta Policía Federal, viene a irse trastocando el papel del ejército en la vida pública. Lamentamos que haya sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien a través de tesis jurisprudenciales esté hoy facultando al ejército y a las Fuerzas Armadas a hacer labores de policía. Este manual, que si bien es cierto puede tener aportes en el respeto o en el cuidado de las técnicas del uso de la fuerza, también no puede dejarse de mencionar un segundo aspecto importante. Este aspecto importante es el hecho de que el uso de la fuerza, y sobre todo por la forma en que está diseñada la redacción de este manual, habla mucho con relación al papel en seguridad pública, al papel en contención de manifestaciones o de acciones que hacen la utilización de los elementos del ejército. Nos plantean el respeto a los derechos humanos, nos plantean protocolos para la inmovilización de personas, pero también nos plantean el uso de las armas, nos plantean el uso de estas armas poco letales, nos plantean que se va a adiestrar y capacitar para el manejo de la fuerza y sobre todo para la disuasión y la persuasión. La disuasión y la persuasión, y pasamos al tercer punto importante, son elementos que corresponden a las instituciones y a los servidores públicos. Son las instituciones quienes tienen que resolver los problemas de orden social o de orden estructural que llevan a las personas a irse más allá de sus reclamos, y de alguna manera este manual representa también un retroceso en materia democrática. Hacernos creer que las Fuerzas Armadas pueden ser un elemento disuasor en materia de contención de las sociedades o los grupos es un problema que también nos obnubila o nos empaña la situación real que estamos viviendo. Una violencia estructural, una violencia profunda y sobre todo, antes de imponer este tipo de manuales y decir que con él se va a preservar los derechos humanos, hay que tomar en cuenta el cuarto punto. El cuarto punto es el hecho que la utilización de las Fuerzas Armadas está supeditada a un comandante supremo. El presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Ese presidente de la República que en 1968 utilizó al ejército en Tlatelolco, ese mismo ejército que ha participado hoy en estas labores de policía, tiene como responsable al presidente de la República en turno, y él debe de responder por los actos o omisiones que las Fuerzas Armadas cometan. El no atender el problema de la impunidad en las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el pasado y el presente
hacen preservar este uso violento de la fuerza, y no se impone la fuerza del Estado, sino se impone un estado de fuerza. No se impone un derecho, un estado de derecho, sino que se nos imponen derechos de Estado para someter o subyugar a las poblaciones. 1968 recordamos la masacre de Tlatelolco como la urgencia de prepararse México ante la llegada de las Olimpiadas. Y nos recuerda Brasil, hoy a unos días de comenzar el Mundial, en el que a través del Mundial de Fútbol se asoma toda la situación de violencia estructural, de falta de servicios, de falta de apoyo a los pueblos en Brasil, y que como ahora allá en Brasil, antes en México, se pretexta el uso de la fuerza para imponer la democracia y dar una cara bonita. La democracia no es una cara bonita, la democracia es una obligación de evitar el uso de la fuerza, no regular el uso de la fuerza, y que los responsables de hacer cumplir los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos de las poblaciones, los derechos de los pueblos, prevalezca en nuestro país para que no se tenga que usar la fuerza y que no haya este tipo de manuales. Pero quiero terminar diciendo un último punto que es gravísimo, que es muy importante señalar. Lo que significa la capacitación de las Fuerzas Armadas para el uso de la fuerza se ha traducido en mecanismos de ejercer violencia física, de coacción moral, en las que hoy se puede torturar a personas, llegar a producir dolores y sufrimientos muy graves sin dejar huellas. Estos métodos de adiestramiento del uso de la fuerza que pueden llevar a un extremo a la persona y no producirle lesiones evidentes. Se habla en el manual del uso de las esposas, pero ahí no se dice que las esposas no deban de apretarse de tal manera que las personas tengan después secuelas permanentes, porque la presión que se ejerce es muy grande y se pretexta que son parte inherente a las maniobras de sujeción o sometimiento como carácter lícito. También no podemos dejar de mencionar que no se habla de los golpes en la cabeza con las macanas, con los toletes o con los escudos, y que cualquier golpe en la cabeza significa un atentado contra la vida y significa un daño equiparable que puede producir la muerte de personas o cuando menos lesiones graves. Repito, no podemos saludar este esfuerzo. Ojalá y ese manual dijera que, para empezar, la disposición de las Fuerzas Armadas solo se tendría que hacer con respeto al convenio que significa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y entonces el Estado mexicano tendría que declarar un estado de excepción para que el ejército pudiera entrar en funciones de otra naturaleza, y el Congreso de la Unión tendría que responder por los actos. El presidente de la República debe responder por sus actos. Hoy Felipe Calderón Hinojosa, al igual que Díaz Ordaz, al igual que Echeverría, se mantienen en la impunidad al habernos llevado a situaciones extremas. La guerra de Calderón, que hoy prevalece también con Peña Nieto, no hace que asuman la responsabilidad de la utilización de los elementos del ejército, y se nos hace creer que la institución armada es una institución garante de los derechos humanos. Si el secretario de la Defensa, si el presidente de la República no sanciona los actos de los militares o marinos o elementos de la Fuerza Aérea que cometen violaciones a derechos humanos, se vuelven cómplices. Queremos un ejército garante, queremos un ejército y una fuerza armada donde las personas tengan la confianza y la seguridad, y no es solamente con propaganda como pueden hacernos creer en esta institución. La patria se defiende, pero con las instituciones, y el ejército nunca puede ser utilizado en contra del pueblo. En la siguiente entrega estaremos atentos y a conocer ustedes, hay que leer el manual,
Conózcanlo, léanlo, está en el Diario Oficial de la Federación del día 29 de mayo de este 2014. Un abrazo, saludos y a luchar por los derechos humanos. Derechos humanos. Y bueno, para hablar de estas situaciones de los derechos humanos y los contextos, recién se acaba de aprobar el manual para el uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas, la cadena de herramientas importantes para el uso de la fuerza de parte de las Fuerzas Armadas. Ante eso, ¿qué podemos decir nosotros? Primero, hay que señalar que hay un artículo 16 constitucional. Hay un artículo a conocer a través del Diario Oficial de la Nación el día 29 de mayo este manual y se nos anuncia como algo muy bueno para el respeto a los derechos humanos, como un manual que viene a proveer de... Hola amigos de Revolución 3.0, soy Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Artículo 129 de la Constitución también, que regulan el uso del Ejército y las Fuerzas Armadas. Y se dice que en tiempo de paz la Fuerza Armada solo servirá para ejercer